A ver, coméntenos, ¿cómo se ha llegado a este acuerdo, a esta decisión entre los acreedores? ¿Ya se tomó ya la decisión de convocar a la subasta del complejo para marzo de este año? Sí, el plan de trabajo contempla, el plan de trabajo aprobado por la Junta contempla un primer remate el 10 de marzo. Y a partir de esa fecha, en caso no se tuviera éxito en el primer remate, está previstos dos más durante el mes de marzo. Y así es que se va a proceder, ¿no? De acuerdo al plan. Ahora, ¿hubo consenso entre los acreedores para esta toma de decisión? Hubieron algunas abstenciones y algunas oposiciones, pero por mayoría se adoptaron algunas de estas decisiones. ¿Sí? Ya, en estos momentos, ¿a cuánto está ascendiendo la deuda que mantiene la empresa? ¿Cuánto es el monto? La deuda total de Dogger Bank Perú asciende aproximadamente a 650 millones de dólares. ¿Ya? Esa es la deuda total, ¿no? ¿Y cuánto es el monto que se requiere para que el complejo metalúrgico vuelva a funcionar normalmente y sobre todo para que alcance la modernización, considerando que se requieren pues inversiones para el circuito de cobre, se requiere para la construcción de la planta de ácido sulfúrico? ¿Cuánto es lo que se requiere? Bueno, a ver, vayamos por partes. Sí, ahí lo primero que hay que tomar en cuenta es el capital de trabajo, ¿no? Tenemos una necesidad de capital de trabajo digamos, de aproximadamente 45 días, lo cual representa entre el capital de trabajo y la inversión necesaria para reactivar los circuitos de plomo y zinc, serían aproximadamente 100 millones de dólares. En eso, para reactivar el complejo, el circuito de cobre, se requiere terminar la planta de ácido sulfúrico y la modernización del circuito de cobre, que está, digamos, inconclusa. Y aquí se habla de un rango de inversiones dependiendo de cuáles son los estándares ambientales que deban cumplirse. Los estimados oscilan entre 350 a 700 millones de dólares dependiendo de la exigencia ambiental. Inclusive, les puedo decir que invirtiendo los 700 millones de dólares no hay la certeza de que se pueda alcanzar los estándares ambientales que están en este momento vigentes en el plazo que se le ha dado a la empresa. Por lo cual es necesario hacer una adecuación de esos estándares ambientales a lo que son los niveles internacionales, lo que se encuentra en otros países, ¿no?, de la región, otros países mineros, desarrollados inclusive, que son reconocidos por cuidar su medio ambiente y a su población. Estos países tienen estándares ambientales que no son ni remotamente tan exigentes como lo son los estándares aquí en el Perú. Ahora, señor Pesquera, cuando se inició este periodo gubernamental del señor Pedro Pablo Kuczynski, se pensó que la solución de este problema iba a transitar incluso hasta por una decisión política, ¿no? Hubo una visita del presidente, se habló mucho de las decisiones que se iba a empujar desde el gobierno para que se plantee una solución inmediata. Sin embargo, han transcurrido los meses y bueno, y vemos que ahora se ha trasladado para el mes de marzo. ¿Hay la posibilidad de que haya una decisión de la naturaleza que se pensaba al inicio de esta gestión gubernamental, de una intervención, por ejemplo, para la solución de este tema, o corresponde estrictamente a un ámbito privado? No, lo que pasa es que la solución pasa por la venta de los activos. Entonces, la solución que el presidente Kuczynski o cualquier miembro del gobierno pueda buscar tiene que pasar por la venta de los activos. Esta es una empresa privada que está sujeta a un proceso concursal en Indecopi, está en una liquidación en marcha, lo que significa que los activos están en venta. El proceso de venta de activos, como eso, tratándose de unos activos tan importantes, tan grandes, tan complejos, y de una inversión tan importante,
requiere tiempo para que los inversionistas puedan hacer su due diligence, su tarea, su evaluación. Y por eso es que los plazos tienen que darse para este tiempo. Y por eso es que la subasta se ha previsto. Inicialmente se previó inclusive para febrero y se tuvo que postergar a marzo. En este interín también, creo que a donde va su pregunta, el plan de trabajo prevé que el Estado, el gobierno tenga el tiempo suficiente para evaluar las propuestas que hemos hecho nosotros para la solución de algunos de los obstáculos que impiden la inversión y que han sido señalados por los inversionistas y los bancos de inversión como los motivos por los cuales la subasta anterior no tuvo éxito. ¿Y ya hubo respuesta a esos planteamientos? Han habido respuestas en el sentido de que se están evaluando las propuestas, están los equipos en los ministerios estudiando las propuestas. Tenemos reuniones esta semana con el Ministerio de Energía y Minas, esperemos que la próxima con el Ministerio de Ambiente, para concretar el estado de este avance y a ver en cuál es la situación y si ya estamos listos con estas modificaciones. El Ministerio de Ambiente inclusive ha generado o ha creado un grupo de trabajo para enfocar todo el asunto ambiental de manera integral a nivel nacional. Entonces, dándole la importancia del caso. Esperamos que antes de marzo, que es la fecha, el plazo que tiene este grupo de trabajo para producir sus informes, esperemos que antes de marzo se pueda contar con medidas específicas para las 3 cuencas que son La Oroya, Hilo y Arequipa. Entonces, esperemos que eso se pueda adelantar a marzo y entrar a la subasta ya con las condiciones que permitan a la inversión y que sean comparables con las condiciones que se encuentran en otros países. Esos marcos que se está trabajando, mejor dicho, con el Ejecutivo, ya dejarían satisfecho entonces la observación que hacen, los pedidos que hacen los inversionistas para participar activamente en este proceso. En caso se dieran en la forma que hemos planteado, sí. ¿Y cuántos postores tenemos hasta la fecha, o por lo menos cuántos interesados? No hablemos de postores. Varios. Le puedo decir que varios. Claro, no se puede mencionar, entiendo, claro, pero estamos sujetos a acuerdos de confidencialidad que nosotros hay interesados. Respetamos mucho. Claro. Hay varios interesados. Ajá. Ahora, manteniendo eso, porque usted decía hace un instante que este es un proceso privado, ¿no? En septiembre del año pasado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski viajó a China y él dijo, hay empresas chinas que están interesadas. Dentro de estos grupos de inversionistas, ¿hay empresas chinas que están interesadas por la compra? Yo no le puedo ni confirmar eso. ¿Ya? Yo creo que hay mucha información ya proporcionada por otras fuentes. Creo que ustedes van a tener que vivir con eso. por nuestro lado, tenemos que abstenernos de poder sí, entendemos, naturalmente, ¿no? Pero ¿y cómo andan las relaciones con los acreedores laborales? Ajá, estamos entrando ya al meollo del asunto. Por ratos bien, por ratos no tan bien. Vamos por bien, por el lado bueno, vamos primero. Vamos por el lado bueno. En el momento que están bien, ¿cómo se manifiesta eso? Se manifiesta en que creo que estamos bastante alineados en el deseo y el esfuerzo que hacemos por que la venta de estos activos se haga en el menor plazo posible, por lograr que las condiciones ambientales y las condiciones, digamos, regulatorias del ambiente sean las adecuadas para la inversión. Creo que estamos bastante alineados en el fondo del asunto, en el gran objetivo, ¿no es cierto? Entonces coincidimos muchísimo en ese aspecto. Donde no estamos tan alineados es en que pensamos nosotros que existe todavía este obstáculo a la inversión que está causado por las exigencias laborales, por las condiciones laborales que se exigen al comprador. Han sido manifestado esto como
observación de los inversionistas, en el sentido de que las condiciones laborales que se le exigen a ellos cumplir a los inversionistas son bastante onerosas y en algunos casos les parecen pues imposibles de cumplir. Pero esto es algo que los mismos trabajadores tendrán que ir dándose cuenta si es o no esto viable. Nosotros no tenemos en principio, no nos oponemos en principio a que estas condiciones laborales se den. Lo que sí tenemos que ser claros en decir es que es muy probable que esto signifique un obstáculo a la venta, y tenemos que decírselo para que ellos sepan a la hora de tomar sus decisiones que existe este riesgo. Pero en fin, es como ellos han preferido enfocar el proceso. Esperamos todavía que pudiera haber algún espacio de conversación entre los inversionistas y los trabajadores. O sea que va a depender mucho de que si finalmente se logra, por decir, vender estos activos o ir a una liquidación, mucho va a depender de la decisión que tomen los trabajadores. El éxito de la subasta de marzo, claro, en gran parte, no exclusivamente, obviamente, dependerá de si los inversionistas están dispuestos a aceptar las condiciones de los trabajadores. O sea, tenemos dos obstáculos entonces. Uno, el tema ambiental, que usted lo enumeraba hace un momento. Que eso se está abordando. Y el tema laboral. Entonces, esas son las exigencias que plantean los, digamos, dentro de las conversaciones que se plantean. ¿Cuál es el punto? Y lo han planteado desde hace tiempo ya. Claro. Esto no es nuevo, esto tiene desde el año pasado, ya desde el proceso de venta anterior que no tuvo éxito, se dieron estas objeciones muy claramente, y en la parte ambiental cabe mencionar que hay dos objeciones. Una es la relacionada con los estándares de contaminación del aire, los que son conocidos como ECAS, y el otro asunto ambiental es la contingencia de los suelos, ¿no? Que nosotros hemos pedido que se aclare que esta contingencia no puede ser asumida por el comprador, tiene que ser resuelta por quienes estaban antes o quienes la causaron, o los responsables anteriores, y no puede ser trasladada a quien viene a invertir y cumple con los estándares ambientales a partir de la fecha. No puede cargarse la mochila de los platos rotos de la fiesta anterior, digamos, ¿no? ¿Y están llegando a un entendimiento con el gobierno en ese sentido? Eso es lo que esperamos ver esta semana, y que esperamos que sea positivo, pero todavía no tenemos una respuesta definitiva. Claro. Ahora, ¿cuál es, dentro de estos aspectos, en los temas ambientales que usted está planteando, y el otro lado, el tema laboral, cuál ve usted en perspectiva que va a ser un hueso más duro de roer en este caso, o para superar? Yo no diría que es un hueso duro de roer, pero sí es la cuesta más empinada. ¿Cuál será? Yo creo que en realidad ambas son cuestas empinadas, no puedo decir cuál es más, son retos en ambos casos. Se requiere tomar decisiones pragmáticas, valientes. El riesgo aquí es que los interesados, son los acreedores principalmente, se queden sin soga y sin cabra, por pretender, ¿no es cierto?, sacar de esta transacción, de esta venta de activos, las mejores condiciones para cada uno, se puedan quedar al final sin soga y sin cabra, y eso sería lamentable. Ahora, en el peor escenario, y en realidad ojalá que se logre una solución naturalmente, es que ¿qué puede pasar si la subasta no se concreta? Ustedes tienen oportunidad de convocar hacia adelante convocar otra subasta. Sí, ¿Qué ocurre si es que eso no se cristaliza ya en un escenario ya pesimista? Bueno, sí, nos hemos tenido que poner en todos los escenarios en realidad. La subasta, la primera está prevista para el 10 de marzo, después hay dos subastas más durante ese mes, que son, digamos, requisitos de ley. ¿Ya? Pasado esa primera ronda de subastas en marzo, en caso no se tuviera éxito, tendríamos que pasar, de acuerdo al plan de trabajo aprobado, al mes de junio, donde habría una segunda ronda de subastas. Esperemos que para entonces los motivos por los cuales no se tuvo éxito en la primera ronda de subastas hayan sido asimilados por los agentes, ¿no?, por los participantes, y estos motivos sean superados entre marzo y junio,
para que la subasta de junio, pues... Y aquí juega un papel importante el gobierno en el tema ambiental, ¿no? Definitivamente. Ahora, se ha hecho planteamientos en algún momento, también hemos leído algunas opiniones de por qué no se vende por separado. O sea, de todas maneras se va a insistir en vender cobriza y el complejo metalúrgico de La Oroya juntos. Bueno, así está previsto en el convenio de liquidación, que es uno de los marcos que nos regulan en lo que podemos hacer y no podemos hacer. El convenio establece la venta conjunta, en realidad establece la venta simultánea. Pueden ser vendidos a distintos compradores, pero tienen que ser vendidos al mismo tiempo, en el mismo acto, digamos, ¿no? Y así es que está prevista la subasta. En caso no se produjera la venta simultánea, la subasta sería declarada desierta. Eso dice las bases de la subasta. Y puede un comprador, o sea, en este sentido, un comprador puede optar solamente por el complejo metalúrgico y otro por cobriza. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no se dan estos, si no concurren estos dos elementos, no se declara válida la subasta? Exacto. Así están las cosas ahora, ¿no es cierto? Si bien existen interesados en ambas unidades, hay también interesados que por separado. Ahora, usted nos planteaba que hay dos obstáculos, pero también debe haber temas que resultan atractivos para los inversionistas, ¿no? ¿La posición estratégica del complejo es atractivo? Definitivamente eso es uno de los principales el valor agregado principal. La ubicación geográfica es estratégica dentro de la región centro de Perú y su proximidad a los centros mineros de la zona o de la región, y eso generaría una ventaja importante para La Oroya, ¿no? Ahora, depende cómo vaya en marzo. Esas bases que usted señala, por ejemplo, en el caso de la venta simultánea, ¿podrían en todo caso de pronto plantearse una modificación o ya no es posible modificar eso? No, sí es posible. Todo es posible cuando hay voluntad. En realidad, estas bases pueden ser modificadas por la Junta cuando la Junta lo crea conveniente. Iremos tomando nota nosotros de lo que el mercado indica para incorporar esa propuesta en las bases. Finalmente será la Junta la que toma la decisión. Pero mucho de esa decisión proviene del Estado como acreedor mayor, ¿no? Bueno, como en la Junta hay un sistema de votación, efectivamente se requiere una mayoría de votos. El Estado tiene un peso importante en la Junta, pero también hay otros acreedores importantes y que sean necesarios para modificar el convenio de liquidación. Uno puede modificar las bases mientras se mantenga dentro de lo estipulado por el convenio de liquidación. Si uno quiere ya modificar el convenio de liquidación, entonces se requiere ya una mayor cantidad de votos, ¿no? ¿Cuál es la labor específica que realiza Dirige en este caso? ¿Cómo hacen ustedes para mostrarle todas las bondades, todos, digamos, los alcances, todas las posibilidades, las potencialidades del complejo, ¿no? Porque ciertamente, como usted bien nos indicaba en el bloque anterior, hay una serie de obstáculos, pero también hay una serie, creo, de posibilidades y potencialidades que tiene el complejo, ¿no? Y que lo hacen atractivo en cierta forma, ¿no? Efectivamente, eso es parte de nuestra labor. Nuestra labor tiene dos grandes componentes. Una es la de mantener la liquidación en marcha, y a veces uno no pierde de vista la importancia que esto tiene, pero si la empresa no se mantiene como negocio en marcha, la liquidación termina en una liquidación ordinaria, y ya las decisiones y las opciones cambian. Entonces, uno de los retos que tenemos que nosotros cumplir es el de hacer que Dorran siga operando, siga funcionando a través de los meses. Esa es una. La otra función importante es exactamente la de la venta de los activos.
tenemos equipos dedicados a la primera función y tenemos equipos dedicados a la segunda función. Y aquí de lo que se trata es de proporcionar información clara, transparente, pero al mismo tiempo que sea atractiva para potenciales inversionistas, a quienes llegamos haciendo cierto tipo de publicaciones en medios especializados o digamos, o a través de contactos proporcionados por bancos también. En otros casos, los mismos medios de comunicación han dado a conocer esta oportunidad de inversión, y hay inversionistas que se nos han acercado porque se han enterado por los medios también de la venta de los activos, y a todos estos inversionistas lo que nos toca es proporcionarles una información básica primero, que los interese, que los atraiga a seguir indagando y averiguando, y hasta el punto en que se firma un acuerdo de confidencialidad y se les abre ya a partir de ese punto la base de datos, el data room virtual que se tiene, y se absuelven sus consultas, sus dudas, se les proporciona información y la posibilidad de visitar las instalaciones de Loroya o de Cobriza, de entrevistarse con los técnicos, con el personal, para que conozcan de cerca la operación y puedan tomar una decisión mejor informada. Entonces, esto es en resumen un poco la labor que se realiza para atraer a inversionistas y lograr que participen en el proceso, ¿no? Ahora, ¿cómo marcha el tema de la deuda laboral, señor Pesquera? Porque en realidad, bueno, esto es un tema de acumulación permanente de deudas, ¿no? Que no hay cuándo parar mientras no se termine este proceso, ¿no? Bueno, en realidad este proceso tiene una característica muy peculiar, que es que de acuerdo al convenio de liquidación se tiene que mantener en planilla a personal que en este momento no está trabajando, que es la mayor parte del personal que está en planilla. Y este personal que no ha podido ser cesado, digamos, a pesar de que no trabaja en la empresa, está recibiendo vía una cuenta por cobrar, digamos, su remuneración se está acumulando en una cuenta por cobrar, que debe ser cancelada cuando se vendan los activos. Es por esto que se incrementa el pasivo laboral. Adicionalmente, debido a las limitaciones de flujo de caja que se tienen en la compañía, porque estamos operando a una fracción de la capacidad instalada también, solo nos permite esta situación pagar el 70% de las remuneraciones y sin incluir gratificaciones o CTS, lo que hace que estos conceptos sean acumulados también como cuentas por pagar. Incrementa también la deuda laboral corriente con los meses. Por eso también es importante que esta venta se produzca lo más pronto posible para que esta deuda no siga creciendo. Claro, y al crecer, evidentemente se convierte sus acreencias también en la junta de acreedores va creciendo, ¿no? No. ¿No crece? No. ¿Está congelada? Lo que pasa es que la deuda de cualquier acreedor tiene dos características, puede ser de dos tipos. Puede ser concursal o corriente. Entonces, la deuda corriente es la que se está acumulando de la manera que acabo de explicarles. La deuda concursal es la que se congeló a la fecha de corte, y esa deuda se ha mantenido constante para todos los acreedores. Entonces, esa es la deuda que le da los votos en la junta de acreedores, y por lo tanto no ha cambiado. ¿Y cuánto es la deuda de las acreencias en este momento, de las acreencias laborales? Son aproximadamente 100 millones o 100, estamos en alrededor de 100, entre 100 y 110 millones de dólares. Que al vender, según las bases, al vender los activos, se les tendría que cancelar, y encima la nueva empresa que viene tendría que seguir pagándole sus remuneraciones como
a incorporarlos como trabajadores. Así es. E incorporarlos, según el convenio, a todos desde el día 1, digamos, aun cuando, digamos, el circuito de cobre no funcione por 3 años. O sea, prácticamente se seguiría repitiendo el mismo patrón, o sea, pagarles prácticamente sin que trabajen. Exacto. Aquellos que no trabajen, ¿no? A los que trabajen se les paga por trabajar, pero aun cuando el circuito de cobre, por ejemplo, demore 3 años en modernizarse y en activarse, hay que pagarle a ese personal durante todo este tiempo aún sin trabajar. Así están las condiciones laborales. Y es difícil que un inversionista realmente, señor Pesquera, en esas condiciones pueda aceptar embarcarse en un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Porque de los proyectos que se han promovido en el país, efectivamente lo primero que se ha hecho es sanear a estas empresas para poder transferirlos a un inversionista que a partir de ahí entonces hace sus planes de inversiones y evidentemente pone en marcha cualquier empresa que haya donde haya puesto su plata. Eso creo que lo entiende cualquier persona que quiera, digamos, aceptar la realidad, ¿no? Pero lo que está pasando efectivamente es que se les ha hecho creer a los trabajadores que esto es posible, que sigan percibiendo una remuneración aún sin trabajar durante años y que va a haber gente dispuesta a pagarles esa remuneración. Y eso no es tan así. Esa es la preocupación que tenemos nosotros, que al final se crea la ilusión, la expectativa en la fuerza laboral de que va a venir alguien, ¿no? Así como Papá Noel, con un costalillo de plata poner ahí. Me quitó, lo dijo usted. Y efectivamente, como Papá Noel venga y les regale el dinero de esa manera por el simple hecho de haber estado trabajando algún día en Dorran. Entonces la economía no funciona así. Entonces lo que puede estar pasando es que los puestos de trabajo que sí se generarían inmediatamente con la reactivación del circuito de plomo y de zinc se perderían porque el inversionista no va a estar interesado en asumir este compromiso, esta obligación con los demás trabajadores que no trabajan, digamos. Además aquí se ha creado una especie de un coto, una bolsa de trabajo exclusiva, es como un club, ¿no? Aquí no te dejo entrar a nadie, yo solamente voy a beneficiarme de esto. ¿Por qué no abrir esa bolsa de trabajo para que otros jóvenes que están capacitados en lo y que tengan derechos también y que necesiten trabajar también entren allí y se beneficien? ¿Por qué necesariamente tiene que amarrarse de esta manera, ¿no? Bien complicado en ese panorama. Es cierto, porque aún más si es que uno se fija en la demografía de la fuerza laboral, se va a dar cuenta de que existe un importante número de trabajadores que ya están acercándose a la edad de jubilación y que sería una perfecta ocasión para que puedan ellos recibir el pago de su deuda, su liquidación, su deuda pendiente y poderse retirar o poder emprender otros negocios, otras actividades y dejarle el sitio a gente que probablemente pueda desempeñar esa función mejor, gente más joven o mejor preparada. Entonces se está impidiendo que eso ocurra y el inversionista también lo nota y dice, bueno, esto me afecta en mi desempeño de la inversión y probablemente se desanimen, ¿no? Bien, señor Pablo Pesquera, una pregunta final. ¿Y cuál cree usted que podría ser el impacto ya de desarrollo que tenga la Oroya cuando se cristalice o la posibilidad que se cristalice ya la subasta? ¿Cuál va a ser, creo, el aporte de la modernización hacia el pueblo de Oroya, hacia los jóvenes en particular? Yo creo que va a generar una oportunidad laboral importante y para el desarrollo de profesionales con nuevas capacidades. Yo creo que también va a contribuir a la capacitación de personal y de la población, porque hoy día las tecnologías que hay disponibles son distintas y va a ser necesario recapacitar al personal, contratar personal de repente más joven también, y aprovechar a todo el personal con experiencia que se tiene para recapacitarlo en los nuevos procesos. Va a generar, creo yo, un efecto muy positivo en la economía de la zona
en general. Ahora, y finalmente, señor Pesquera, aquí nosotros hemos escuchado, por ejemplo, comentarios, críticas, cuestionamientos hacia Dirige, como que Dirige la que no está manejando el tema adecuadamente para resolver este asunto. ¿Qué puede hacer Dirige, ¿no?, frente a la posición de los acreedores? ¿Cómo entendemos este tema? Y cómo entendemos también, cómo enfocamos la crítica para que sea la más constructiva posible. Bueno, en realidad lo que pasa es que en un proceso como lo que se está tratando de repartir es el déficit, ¿no? Aquí nadie sale ganando, todos buscamos que pierdan lo menos posible, porque ya la leche se derramó, los platos están rotos, y ahora de lo que se trata es de reducir el daño lo más posible. Nuestro rol ha sido en todo momento hablarles con mayor claridad y veracidad a los acreedores, decirles las cosas como son, aunque no sea lo que ellos quieran escuchar. Creo que eso los ha ayudado a tomar mejores decisiones. Pensamos que actuando de esta forma se transmite confianza al mercado, se transmite confianza a los inversionistas, a los agentes económicos, a los mismos trabajadores. Nosotros hemos notado en muchas ocasiones, cuando hemos hablado directamente con los trabajadores, que ellos sienten la necesidad de que alguien venga y les diga la verdad. Y cuando hemos ido a hablar con ellos, a Oroya o a Cobriza, hasta nos han aplaudido. Inclusive tuve que decirles que si me parecía que no me habían entendido, porque yo no esperaba aplausos, y creo que lo que ellos estaban realmente reconociendo es que se les dijera las cosas como tal cual eran. Pero el problema es que los aplauden allí, así, en cuatro paredes, pero cuando salen sus dirigentes hacia afuera dicen otra cosa, ¿no? Es que eso es el doble discurso, es algo que está presente todo el tiempo. Hay un poco de la estrategia de miente, que algo queda. Vas creando conflicto, enfrentamiento entre la administración y los trabajadores, y de esa manera se van haciendo necesarios, ¿no es cierto? Y de esa manera buscan adeptos, creando un fantasma, ¿no? un fantasma, un cuco, en la administración, en los demás acreedores, y enfrentándonos, hay quienes buscan adeptos o seguidores de esa manera, haciendo creer que ellos son los únicos que pueden enfrentarse al adversario, al cuco, al fantasma, y en realidad no son más que fantasmas. Todos estamos del mismo lado, y independientemente de los intereses personales que puedan tener ciertas dirigentes. Entonces yo creo que la gran masa de trabajadores en La Oroya y en Cobriza se dan cuenta de esto, y simplemente no tienen una manera de expresar esta posición y de comunicarse. Nosotros tratamos de llegar a ellos directamente vía comunicados, diciéndoles las cosas como son. Vamos a sacar prontamente otro comunicado para que estén ellos enterados directamente.